Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi esposa, con 49 años y 17 años de casados, me estaba engañando. Lo siento, estoy publicando desde mi teléfono. Historia: yo casado por 17 años sin hijos propios. Ella, esposa, se ha divorciado una vez y tenía 2 hijas a las que ayudé a criar, ahora con 28 y 23 años, antes de nuestro matrimonio. En mi opinión, solo hemos tenido problemas menores. Hemos tenido una comunicación abierta entre nosotros, ya sea sobre problemas laborales y desahogarnos, problemas íntimos, o simplemente cómo nos sentimos. A menudo, hablamos en el sofá sobre la vida y la filosofía en general. Sentía que teníamos una gran conexión y una vida íntima bastante satisfactoria. Ambos estamos en buena forma y mantenemos un estilo de vida saludable. Trabajo en el campo médico y, debido a cómo están las cosas, yo he estado haciendo una buena cantidad de horas extras durante los últimos 5 meses. Ella trabaja en una consultoría legal y ha estado trabajando desde casa durante los últimos 5 meses, lo que ha hecho que las cosas sean un poco distantes, pero en nuestros días libres estamos juntos. Anoche cambié el filtro del ventilador Dyson en nuestro dormitorio. Le pedí a mi esposa si podía usar su teléfono para actualizar la aplicación y restablecer la alerta de cambio de filtro. El mío estaba cargando junto a la puerta principal de la habitación. Al tomar su teléfono, noté que había puesto un patrón de desbloqueo, y como que quería preguntarle de qué se trataba eso. Mientras buscaba la aplicación en su teléfono, apareció una notificación de Snapchat. Mi estómago se hundió inmediatamente cuando leí la pequeña etiqueta: llevaré los juguetes especiales. Decía. Mi cerebro entendió las palabras, pero mi mente simplemente dejó de funcionar. Ella preguntó qué pasaba, después de varios minutos de que yo simplemente me quedara sentado mirando el ventilador del dormitorio. Mi esposa tiene una reunión trimestral obligatoria fuera de la ciudad, que la pone a 2 estados de distancia durante 5 días cada trimestre laboral. Sabía que se trataba de este viaje próximo el lunes. He navegado por Reddit durante años de forma anónima. He leído cientos de historias que comenzaban así y nunca pensé que yo sería quien se sentaría en el suelo de mi dormitorio en un estado tan frío y aturdido. Me recuperé y dije, solo estoy obteniendo información sobre la IP y el router. Así es como el ventilador se comunica a través de la aplicación. Tengo un Chromebook en el que ella inició sesión en Facebook ayer. Tomé una semana de vacaciones con poco aviso. Mi supervisora es una mujer genial y una vez que le expliqué lo que podría haber descubierto y lo que tengo que hacer. Voy a necesitar tiempo libre. He estado despierto toda la noche leyendo sus chats. Ella acaba de irse a la oficina y me aseguré de que el historial de ubicación de Google estuviera activado y que la función de encontrar mi teléfono estuviera activa. Desconfío tanto de todo lo que hace ahora que ni siquiera puedo mirarme al espejo. Ella no sabe que vi la notificación del mensaje. Me conecté al sistema de mensajería que usa Verizon, application de seguimiento, y me registré con su número y nombre. Hay al menos 15,000 mensajes que datan de febrero del año pasado, mensajes, memes, fotos coquetas y algunas picantes también. Ella dejó de enviarle mensajes de esta manera hace unos 3 meses. No dejó de enviarle mensajes, pero dejó de usar la aplicación de mensajes a través de Verizon. Supongo que cambiaron a Snapchat porque es discreto. No estoy en ninguna red social de ninguna manera. Estoy completamente perdido. Acabo de descubrir que no se puede iniciar sesión en Snapchat a través de Facebook. Pero, solo se necesita un correo electrónico y una contraseña. Y ella ha usado este Chromebook para hacerlo. Demonios, lo usó hace solo 3 noches, acostada en la cama junto a mí, frotándome la espalda mientras me dormía, le envió mensajes y tuvo sexo virtual con él acostada junto a mí. Es un hombre más joven del trabajo. Está casado y tiene 3 hijos pequeños. Él y su esposa tienen Facebook. Lo he conocido 2 veces. Le di la mano, maldita sea. Estoy completamente perdido de nuevo y he estado deambulando por mi casa, que construí a medida para ella, durante horas. Casi no puedo sentir nada. Lo poco que estoy procesando es pura rabia ardiente. Inicié sesión en Snapchat y ahí estaba todo. He llamado a mi mejor amigo, que se ha divorciado 3 veces, no me hagas hablar de su elección de pareja. Me recomendó una abogada. Planeo grabar y guardar todo.
Hay fotos y videos de ellos acostándose y practicando todo tipo de sexo. Estoy seguro de que su teléfono, o el de él, tiene aún más videos. Desesperadamente quiero que esto sea una pesadilla. Ella ha dicho cosas terribles sobre mí. Le ha contado a él mis inseguridades. Le ha dicho te amo. Han hecho planes a largo plazo, así que esto parece ser una relación puramente física. Casi lo hace mejor, pero también lo hace mucho peor. Como si ella literalmente estuviera tirando nuestra vida por esto. Ella sabe que engañar es un rompimiento total para mí. Nuestra rutina habitual el día que se va a sus reuniones es que la llevo al aeropuerto y la dejo con una larga despedida. Ni siquiera puedo pensar en lo que tengo que hacer ahora. Mi amigo dice que imprima todo y vea si puedo recuperar cosas de Snapchat. Por lo que tengo entendido, no puedo, a menos que tenga su teléfono. Mi plan es ver a la abogada hoy, estoy pagando una cantidad ridícula para saltarme su lista de espera. Poner todo en marcha y, con suerte, tener un plan de acción de su parte. Realmente quiero reservar un vuelo y seguir a mi esposa al hotel donde se va a quedar y atraparla en el acto. Tengo acceso a sus opciones de reserva de hotel y me he puesto como persona de contacto, así que puedo obtener una llave de la habitación sin alertarla. Creo que solo voy a iniciar sesión en las aplicaciones de mensajería cuando llegue a la ciudad y ver cómo sucede en tiempo real. Si puedo tener los papeles listos a tiempo, se los entregaría, en su lugar, solo le voy a entregar las impresiones. Es un PDF de 600 páginas. Su esposa aceptó mi solicitud de amistad. Estoy debatiendo enviarle todo ahora. Estoy ardiendo. Simplemente no quiero perder ninguna ventaja. Voy a volar allí el lunes por la tarde, iniciar sesión y ver de qué han hablado, conseguir una llave de la habitación de mi esposa y dejar el paquete en su habitación con mi anillo de bodas. Voy a sentarme en el bar y ver cómo explota mi teléfono. Voy a llamar al idiota con el que me engañó y decirle que se reúna conmigo en el lobby o el bar y que traiga a mi esposa. Luego decirle que un paquete similar ha sido enviado por correo certificado a su casa, dirigido a su esposa. Así como un mensaje de Facebook que planeo enviar cuando se lo diga. Se siente mezquino y débil, quiero gritar y desahogarme, pero estoy impotente. Esta mañana todo lo que pude hacer fue darle un beso en la mejilla de despedida, realmente no puedo soportar mirarla a los ojos. De alguna manera tengo que superar el fin de semana. Supongo que estoy preguntando, ¿mi plan vengativo, lleno de odio, vale la pena? Quiero herirla emocionalmente. Me siento eviscerado, emasculado. No voy a considerar una disculpa. Este es el único acto que es imperdonable. Se necesitan muchos pasos para engañar a alguien. Todos pueden detenerse hasta que el pecado se complete. Entonces está hecho. ¿Debería simplemente confrontarla esta noche? ¿O atraparla? No creo que actualice. Estoy verdaderamente pensando en no usar las redes sociales nunca más. Y solo estar con una pareja que tenga una perspectiva similar en el futuro. Comentarios. U/anónimo 1. Como regla general, no hago nada cuando estoy enojado. No tomo decisiones importantes cuando estoy enojado. La ira te ciega, y como dice el refrán, ojo por ojo ciega al mundo entero. En un momento de alto riesgo como este, necesitas claridad. Necesitas poner tus cosas en orden. Necesitas una salida limpia. No es un escenario de venganza perfecto que estés imaginando. Ella ya prendió fuego a tu matrimonio, no tienes que agregar más combustible, solo sal del naufragio en llamas. Créeme, pronto se dará cuenta, pero siempre demasiado tarde, de que al lastimarte, se lastimó a sí misma. Deja que ella sea su peor castigo, ese no es tu trabajo. Actualización. No tengo ni idea de cómo publicar una actualización. Solo estoy editando mi publicación actual. Me reuní con la abogada. Fue bastante amable y, me atrevo a decir, compasiva conmigo. Me dijo directamente que su trabajo era representarme en esta lucha por mi futuro, y mi trabajo en todo esto era decirle la verdad completa y no hacer su trabajo más difícil. Fui a Kinko's y imprimí el archivo. Costó 534 pesos en color, porque quería que las imágenes resaltaran. Un agradecimiento a Crescent Kinko's por no hacer una escena cuando las fotos desnudas comenzaron a aparecer. Me preguntó de qué se trataba, así que le conté, se sorprendió, pero me dio la mano y me dijo que lo sentía.
Volví a casa y me eché a dormir unas 3 horas, y mi futura ex esposa llegó a casa alrededor de las 7:30 p.m., a la hora habitual. La abogada dijo que me olvidara de cualquier confrontación al estilo Hollywood en un bar de hotel. Que se vería bastante loco y nada apropiado. Así que lo siento por todas esas personas que querían un drama intenso. Ella tiene razón en última instancia. Hay 2 caminos para tomar en un divorcio, impugnado o no impugnado. Dijo que tendría que notificar a mi futura ex que he contratado a una abogada y que, para proceder, ella tendría que impugnar el divorcio o, de lo contrario, pasaríamos por mediación y presentaríamos la demanda desde allí. Así que llegó a casa hace unas 2 horas. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Dijo que nada aparte de la elección. Luego preguntó qué me molestaba. Quería llorar, pero, la verdad, ya no me quedaban lágrimas. Le dije que tenía curiosidad de por qué tenía un vibrador con control remoto en su equipaje. La expresión en su rostro fue más reveladora que cualquier otra cosa que haya visto. Parecía asustada, pálida. Comenzó a respirar más rápido, a sudar. Le pregunté por qué tendría algo así. ¿Quién tenía el código y la aplicación para controlarlo? Tartamudeó y empezaron las lágrimas. Mientras sacaba mis 3 carpetas llenas de intercambios de mensajes, le pregunté si la esposa del otro hombre lo sabía. Ella lloró y suplicó que podía explicarlo. Le dije que tenía 5 minutos para hacerlo. Por supuesto, no pudo. Le dije lo que mi abogada me dijo que le dijera. También le dije que se fuera. Ella gritó que era su casa también. Le dije con calma que eso podría ser, pero que iba a notificar a todos sobre su aventura. Que incluso las chicas lo sabrían. O, podía irse ahora y buscar un lugar donde vivir por el momento. Al diablo, estará en su conferencia de trabajo durante una semana. Estaba sin palabras. Con calma, abrí Facebook y le mostré el perfil de la esposa de su amante. Le dije, ¿quieres que se lo diga yo o lo harás tú ahora mismo? Lágrimas, gemidos y súplicas con te amo y no se suponía que esto llegara tan lejos. Luego mi favorita, no puedes hacer esto. Le dije, bueno, parece que lo estoy haciendo, mientras enviaba a la esposa del tipo un mensaje con el archivo de sus escapadas. Lo acompañé con disculpas y una breve explicación. No he recibido respuesta de ella. Pasé las páginas de las pilas de papeles y comencé a leer extractos al azar en voz alta a mí y ella. Solo desearía que pudiéramos pasar el día juntos, solo tú dentro de mí. Te sientes mucho más intenso que cualquier otra mujer con la que haya estado. Ella sigue sollozando y pidiendo hablar sobre nosotros. Dice que nuestro matrimonio puede soportar este error. Le dije que nunca la perdonaría, que su palabra no valía nada, y que tiró a la basura los últimos 17 años. Todavía estoy considerando la idea de contarle todo a Recursos Humanos y voy a contarle a todos sobre su decisión de acabar con nuestro matrimonio engañándome. Gracias a todos los que respondieron. Me siento mal por no poder responder a todos los mensajes privados y respuestas. Tengo una cita con un terapeuta el martes. Me siento extremadamente eufórico, estoy temblando, y al mismo tiempo, increíblemente abatido, de alguna manera, quiero desaparecer. La casa está bastante silenciosa, excepto por sus llantos y gemidos. Le dije que no volviera después de su viaje. Actualmente estoy enviando solicitudes de amistad y tratando de agregar a todos a mi página, voy a enviarles todo de esa manera. Voy a esperar hasta la mañana para llamar a las chicas. Las crié desde que tenían 11 y 6 años. Ahora son mujeres, 28 y 23. No sé qué decirles o cómo manejar la situación con ellas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.